Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Luciano Sartor, trabajo para la empresa de Rigran. Muchos conocerán ya, es una empresa dedicada al agro, venta de insumo especialmente y comercialización de granos, sus actividades primarias. Trabajo en el área que se denomina Rigran Tech, que es un área donde abordamos y desarrollamos todo lo que es relacionado a la tecnología, agricultura de precisión, si se quiere llamar de alguna forma, y de esa área, junto a otro técnico que es Eliano Bianchi, desarrollamos todo y ayudamos al profesor, al asesor y al productor a hacer una forma más eficiente su campo, abordando todo lo que sea siembra, fertilización variable, mapas de cosecha, mapas de siembra, mapas de aplicación y varias cosas más, como monitoreo satelital junto con la gente de GeoAgro, y estamos en el desarrollo un poco de todo lo que es la tecnología, abordando desde ese área. Hoy nos convocamos para una charla de fertilización eficiente en trigo que va a contar de tres partes. Las propuestas de IARA que tienen para presentarnos para la campaña de trigo que se viene. Nos van a presentar un poco sus productos y sus momentos e importancia de aplicación. Como todos ya sabemos lo importante que es la fertilización y lo indispensable que es hoy en día en el trigo y en todas las gramíneas especialmente. Después va a seguir la charla Daniel Leiva de GeoAgro, que él nos va a hablar un poco de todo lo que es agricultura de precisión, de los datos y toda la información que podemos recaudar y que nos ayudan a tomar una decisión más precisa para ser más eficientes. Y por último va a hablar Nacho Nardelli, Ignacio José, quien nos va a contar un poco su experiencia, que viene trabajando de hace varios años ya con nosotros, y nos va a dar su punto de vista y su experiencia que viene desarrollando hoy en día. Y nada más que decir y darle la palabra a Gustavo. No sé si me escuchás, Gustavo. Bueno, Gustavo aparece sin conexión, Luciano, se acaba de desconectar. Ajá, A ver si ahora, ahí estamos viendo igual su pantalla, debe estar tratando de conectarse. ahí está. A ver si nos escuchás, Gustavo. Ella que tenía problema de conexión. Ahí está volviendo. Hola, buenas tardes. Ahora Gustavo. sí. ¿Me confirman, Victoria, me escuchan? Se te escucha muy bien. Sí, sí, te A ver, escuchamos. vamos a hacer brevemente un sondeo a los asistentes. Les explico dos detallecitos. Mi nombre es Victoria, mucho gusto, gracias a todos por estar. En el webinar, a los fines de poder escucharnos bien, vamos a mantener todos los micrófonos apagados, pero les sugerimos utilizar la ventana de chat que tienen abajo a la derecha para ir ingresando cualquier tipo de consulta que vaya surgiendo. Vamos a permitir que los oradores terminen su exposición y después abordamos todas las preguntas que hayan surgido y que ustedes hayan volcado en el chat. Antes de comenzar, les pedimos por favor que nos pongan si nos están escuchando bien. De paso ya van conociendo la ventana del chat. George nos dice que se escucha bien. Joaquín Baldani, que nos decías que no se escuchaba muy bien. ¿Lo pudiste resolver? Bien, ahí la mayoría nos dice que se escucha perfecto. Camilo, Fabiano, Agustín, Gerardo, bueno, muchas gracias a todos por estar y por responder. Me preocupa, bueno, solamente Joaquín, quizá sea un problema del audio de tu compu, a ver si podés subir un poco más el volumen y con eso seguramente lo vas a resolver. Bueno, entonces, tanto Luciano como yo nos quedamos en mute y bueno, escuchamos a Gustavo. Bien, bueno, buenas tardes. Disculpen, tuve un problemita con la conexión justo cuando estaba hablando Luciano, así que disculpen si atrasé un poco la reunión. Yo soy Gustavo Elías, soy responsable del área de agronomía en IARA Argentina, y lo que vamos a presentar desde nuestra presentación, en nuestra área, va a ser cómo optimizar la nutrición en el cultivo de trigo, bajo un marco de solución, como llamamos en IARA, que es Cereal Plus,
que lo que integra son diferentes fertilizantes para trigo con herramientas también para mejorar la toma de decisión en el cultivo, ¿no? A la hora de decidir qué fertilizante aplicar, cuándo y qué cantidad. Vamos a comenzar comentando un poco qué es la solución Cereal Plus, en qué consiste. Principalmente tiene un lema que es estar juntos para alcanzar los objetivos productivos y se basa en 4 pilares. El primero es la nutrición, para justamente alcanzar las metas productivas. El segundo pilar es el conocimiento aplicado. El tercer pilar son las tecnologías digitales y el cuarto pilar es el reconocimiento, que está asociado a reconocer el esfuerzo de cada uno de los productores a la hora de tomar decisiones y hacer las cosas mejor en pos de la productividad, pero también en pos de la sustentabilidad. Vamos a ir detallando un poco cada uno de los pilares. Empezamos con la nutrición, que cumple tus metas. Lo que trata de sintetizar este pilar, y es un poco la base de Cereal Plus como concepto y como solución para trigo, es poder cubrir desde el punto de vista de fertilizantes a través de lo que es Yara, que es una empresa que a nivel global es la más importante, la más grande en lo que es producción de fertilizantes y ventas, es cubrir a través de la nutrición de los cultivos, en este caso de trigo, los objetivos que cada productor tiene desde el punto de vista económico y también productivo. Y acá se hace por ahí un hincapié en el objetivo productivo del trigo, porque es la versatilidad que tiene estas soluciones, que está asociado tanto a cumplir objetivos de rendimiento, pero también a aquellos que quieren llegar a un objetivo determinado de calidad. Por eso hacemos tanto hincapié en el objetivo productivo que tenga cada uno. Después, el conocimiento aplicado está basado en el conocimiento técnico y también toda la información, tanto académica, de investigación y de desarrollo a campo a través de demostrativos y ensayos, que validan la teoría y también validan la performance de cada uno de los nutrientes y de los productos que estamos recomendando para esta solución. Y en este punto de conocimiento aplicado es donde hacemos hincapié particularmente en las formas de nitrógeno que tienen los fertilizantes asociados a la forma de aplicación de los mismos y las formas químicas que tienen los mismos. En el esquema que se presenta lo que vemos es cómo es el ciclo de nitrógeno una vez que luego de ser aplicado en función de la fuente y cómo este va transformándose en función de distintos procesos químicos que hacen que cambie de forma molecular. En general, partimos de la planta, en este caso vamos a ver la parte izquierda, perdón, la parte derecha del esquema, que es el cultivo. En este caso es una foto de maíz, pero es lo mismo para todos los cultivos. El cultivo lo que necesita absorber de forma nitrogenada es nitratos, en su gran mayoría. O sea, cómo se alimenta el cultivo a través del nitrógeno es a través de los nitratos. Si uno va hacia la izquierda, moviéndose a través del ciclo, ese nitrato está en el suelo, pero gran parte de ese nitrato previamente fue amonio. Y previamente, si la fuente aplicada como fertilizante furea, previamente furea. Entonces, estos pasajes químicos requieren de ciertos parámetros y variables como temperatura, humedad y condiciones ambientales para que se puedan dar en tiempo y forma, pero también en cada una de estas transformaciones hay ineficiencias en el ciclo del nitrógeno y hay pérdidas que terminan haciendo que la cantidad de nitrógeno aplicada no llegue a ser la misma que la cantidad de nitrógeno realmente absorbida por el cultivo o disponible para el cultivo. Si uno aplicaría el nitrato o el nitrógeno o la forma de nitratos, cada vez que el cultivo requiere esa cantidad de nitrógeno, estaría haciendo una nutrición 100% eficiente, y a medida que se va alejando de la forma química de nitratos, empieza a perder eficiencia. Y ahí tenemos, en este punto, y como para contextualizar cómo es el mercado de fertilizantes en Argentina,
En general hay tres fuentes de fertilizantes que están disponibles en el mercado. Una es la urea, que el 100% del nitrógeno que contiene es nitrógeno ureico, con lo cual para llegar a nitratos tiene dos transformaciones químicas, como mínimo. Después tenemos el WAN, que es el fertilizante líquido, que es una mezcla entre urea, entre amonio y entre nitratos, con lo cual el 50% es nitrógeno ureico, el 25% amonio, el 25% nitratos. Y después tenemos los fertilizantes que tenemos desde Yara, que en el caso de los nitrogenados son dos, Yarabela nitrodoble o Yarabela sulfano. Y en este caso la composición química de estos fertilizantes es 50% nitrato, 50% amonio. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia entre cada uno de estos componentes químicos o formas químicas que tiene el nitrógeno? Es lo que vamos a resaltar ahora, que son todos los puntos en los que este nitrógeno se pierde o es ineficiente para llegar al cultivo. El primero que vemos, viendo desde la urea hasta los nitratos, es la volatilización, que es la pérdida de amoníaco como gas a partir del proceso de hidrólisis del nitrógeno ureico que libera amoníaco a la atmósfera, al ambiente. Y esa molécula de amoníaco tiene nitrógeno que se está perdiendo del nitrógeno que realmente se aplicó. Con lo cual, esas pérdidas son de magnitudes más altas o más bajas en función de la temperatura y humedad. Para la zona en la que estamos hablando y la gran mayoría de ustedes están produciendo, la temperatura es un componente muy importante durante todo el año, con lo cual esas pérdidas se magnifican. Hay algunos trabajos que hablan de hasta 40-50% de pérdidas luego de la aplicación de este tipo de fertilizantes. Una vez que esa porción de urea llega a amonio, lo que encontramos ahí son ineficiencias asociadas a la absorción en arcillas, que eso depende mucho de qué cantidad de arcillas tiene el suelo y qué tipo de arcillas son, y también la inmovilización en microorganismos del suelo y en rastrojo, que eso actúa principalmente sobre el amonio. Y por último tenemos los nitratos, y ahí el último parámetro que está marcado, que es la disponibilidad inmediata, no es un punto de ineficiencia si uno aplica nitratos, pero sí es un punto de ineficiencia cuando uno aplica otras fuentes porque necesitan tiempo para ir transformándose a través de este pasaje químico. Con lo cual, luego de la aplicación pueden pasar 2 semanas o 3 semanas o hasta un mes en función de la temperatura y la humedad, y el nitrógeno aplicado puede no estar llegando a la planta porque no llegó a transformarse completamente a nitratos. Por eso hacemos mucho hincapié en la forma de nitrógeno y también en el momento de aplicación, ya que podemos tener una aplicación más versátil a través de nitrato de amonio como fuente nitrogenada, porque justamente una parte está inmediatamente disponible y la otra va a estar más disponible a lo largo del tiempo. Esto lo que muestra es justamente el esquema de ciclo de nitrógeno y cuáles son los puntos críticos. ¿Y por qué nos paramos en nitrógeno? Porque es el principal componente de rendimiento pensando en la nutrición del cultivo de trigo. Ahora, cuando pasamos al ciclo del cultivo y cuál es la propuesta de Yara dentro del ciclo del cultivo y lo que integra Cereal Plus, vamos a ver acá el ciclo del cultivo comenzando con presiembra y cuál es la oferta de productos, fertilizantes y también de herramientas, en su mayoría digitales, para poder mejorar la toma de decisión. Vamos a ordenar este esquema empezando por presiembra, en donde lo que figura es una herramienta para ayudar a la recomendación de fertilización basado en análisis de suelo. Después más adelante vamos a profundizar un poquito. Después llegamos casi a la siembra con una propuesta de tratamiento de semillas, que es un fertilizante a base de zinc, que se aplica como un curasemillas, por eso está en ese estadio como tratamiento de semillas. Después tenemos al momento de la siembra un fertilizante arrancador, que es el nitrocomplexar. Acá se hace mucho hincapié en la nutrición balanceada, en poder aportar varios nutrientes desde una sola aplicación,
y pensar idealmente una aplicación al momento de la siembra como arrancador. Después entran los nitrogenados, tanto Yarabela nitrodoble o Yarabela sulfán, en donde la ventana de aplicación es amplia justamente por esta versatilidad de uso y podemos cubrir ampliamente el requerimiento de nitrógeno desde aplicaciones cercanas a la siembra o más durante el ciclo de cultivo. Y por último, más adelante en el ciclo aparecen dos fertilizantes foliares que pertenecen a la línea Yaravita, que son Croplis Bio, que es un fertilizante foliar con bioestimulantes, y también un fertilizante foliar que se llama Last End, que está posicionado para el segmento de calidad. Es una aplicación foliar tardía para aumentar los contenidos proteicos en los trigos. Ahora, durante todo el ciclo del cultivo, tenemos AdFarm, si lo vemos, que empieza desde siembra hasta incluso llenado y hasta cerca de cosecha, que es una herramienta, una plataforma para monitorear la biomasa del cultivo y crear mapas de prescripciones de aplicación variable de nitrógeno, es decir, que a través de imágenes satelitales se ve la biomasa del cultivo en el lote y se crean imágenes de biomasa para luego transformarlas en la misma plataforma a mapas de prescripción de aplicación variable de nitrógeno. Después tenemos otra herramienta que es el N-Tester, que es un medidor de clorofila, que lo que ayuda es a decidir las dosis de corrección de nitrógeno durante el ciclo del cultivo. Es mucho más utilizado por el momento de aplicación y la forma de aplicación tanto de foliar como de granulados en la zona más sur del país, en lo que es región pampeana, ¿no? El sur de Buenos Aires o la zona núcleo para producción de trigo. Y por último, la última herramienta que aparece es Megalab, que es una herramienta para interpretar análisis foliares bajo protocolos de muestreo, en donde se analizan todos los nutrientes para realmente chequear si lo que está en el suelo el cultivo lo está absorbiendo o hay algún desbalance entre macronutrientes o micronutrientes. Entrando un poco más en detalle, vamos a verlo muy por encima para no llenarnos tantos de números. Vamos a hacer foco en dos productos principales. Uno es el Yaramila Nitrocomplexar, que es el arrancador, en donde, como verán, tiene un aporte de nutrientes balanceado, donde el beneficio principal es potenciar el crecimiento de raíces al momento de la implantación del cultivo y también acelerar el arranque del cultivo de trigo. Esto, si uno cubre los requerimientos del comienzo, lo que garantiza también es una generación también de macollos acorde al ambiente y poder potenciar ese rendimiento, obviamente asociado después con la condición hídrica, pero poder tener una base sólida para después tener una generación de rendimiento cercano al potencial para ese ambiente. Y el otro que vamos a hacer hincapié son los dos nitrogenados, Yarabela nitrodoble y Yarabela sulfán, en donde la diferencia entre ellos es el contenido de azufre y el contenido de magnesio. Yarabela sulfán contiene azufre, aparte de nitrógeno y calcio, y Yarabela nitrodoble contiene magnesio, aparte de nitrógeno y calcio. Los dos no tienen pérdidas por volatilización, tienen una máxima eficiencia en el uso de nitrógeno, y también esta ventaja de tener una disponibilidad inmediata, con lo cual en aplicaciones durante el ciclo del cultivo es donde se expresa esta respuesta inmediata posterior a la aplicación, sin depender de condiciones ambientales, como por ejemplo una lluvia para que incorpore el fertilizante, porque por un lado no se pierde y por el otro lado no precisa de humedad y temperatura para los procesos de transformación química. Pasando a tecnologías digitales, las herramientas son varias, como veíamos en el ciclo del cultivo, y además tenemos dos herramientas que ayudan también a la operatividad, por un lado, y también al conocimiento, que son TankMix, como aparece acá, y Checkit, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes quería hacer un poco de hincapié al sistema de recomendaciones. Como dice en el texto, es un sistema de diagnóstico y recomendación de qué fertilizante usar, a qué dosis y en qué momento de aplicación, con base en los resultados de análisis del suelo. Esto lo tenemos disponible para la solución Cereal Plus, que tiene el cultivo de trigo,
y también para el cultivo de maíz también está disponible este sistema. Lo que hacemos es interpretar el resultado del análisis del suelo y generar una recomendación acorde a la región, acorde al resultado de análisis del suelo y acorde al rendimiento objetivo que se tiene para ese lote. Y lo que buscamos con esto es poder dar mayor precisión a la hora de recomendar una dosis de aplicación de nutriente y de fertilizante durante el ciclo del cultivo. Una de las incógnitas más grandes que se ve en la producción es qué cantidad de fertilizante utilizar y a veces en qué momento también. Y a través de esta herramienta lo que logramos es justamente generar una recomendación acorde a cada lote, a cada realidad y a cada objetivo productivo. Y también las otras dos herramientas de tecnologías digitales, una es TankMix, que es una aplicación y una página web, pero se usa también como app para los celulares, en donde lo que chequeamos es la compatibilidad en mezcla para aplicaciones de fertilizantes foliares juntos con agroquímicos, para que la aplicación sea segura en términos de compatibilidad física. Y después otra plataforma que es Checkit, que también es una app, que lo que tiene es información técnica sobre las deficiencias de los nutrientes en los cultivos y también permite realizar un diagnóstico visual porque tiene un banco de imágenes en donde uno puede, por un lado, comparar las imágenes de deficiencias y también tiene claves para uno poder ir seleccionando qué es lo que está viendo en el cultivo e ir descartando deficiencias o ir sobre deficiencias certeras de nutrientes que causen ese síntoma visual que uno está viendo en el lote. Estas están libres para descarga, con lo cual cualquiera que pueda entrar tanto al Play Store como al App Store lo puede descargar de manera fácil. Otro de los pilares, como les comentaba anteriormente, es el reconocimiento, donde tenemos un programa exclusivo para productores de trigo, que trabajamos junto a los asesores, a la parte más de asesores e ingenieros, para compartir tanto la experiencia de la compañía en términos de conocimiento y de buenas prácticas, pero también en la promoción de estas buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente y también para ayudar a cada uno a maximizar resultados productivos, económicos y de aspectos también sustentables. Es un programa que tiene como objetivo justamente promover buenas prácticas y reconocer a aquellos productores que cumplen con diferentes requisitos, si uno quiere, desde el punto de vista de la sustentabilidad y también desde el punto de vista productivo. Y el pilar con el cual empezamos a hablar fue el de la nutrición que cumple tus metas. Y por eso vamos a ver algunos resultados locales de ensayos en donde principalmente lo que se comparó fue el aspecto de la nutrición nitrogenada en el cultivo de trigo. Y lo que demostramos en estos ensayos son, por un lado, que la tecnología de fertilización con nitrógeno tiene en general un impacto positivo en el cultivo, o la probabilidad del impacto positivo es muy alta. Realmente son pocos los años en los cuales la respuesta a la aplicación nitrogenada no se ve. Si bien hay casos o hay años en el que el agua es muy limitante, tenemos bastante evidencia que la nutrición bien aplicada a la dosis correcta y con los nutrientes correctos también generan, aún en condiciones muy extremas, aumento en el rendimiento y aumento en la eficiencia de uso de agua por generar mayor rendimiento con la misma cantidad de milímetros que los tratamientos que no están aplicados con fertilizantes. Entonces vamos a ver algunos resultados. El primero es una red con Acrea en San Justo, en donde estamos viendo el resultado en rendimiento con la aplicación de Yarabela nitrodoble comparado con la aplicación de urea. Este gráfico muestra a medida que aumenta el nitrógeno aplicado, o sea, los kilos por hectárea de nitrógeno, cómo cambia el rendimiento de trigo.
vemos que están los puntos marcados, verde oscuro para Yarabela nitrodoble, verde clarito para urea, y esto está expresado en función del nitrógeno aplicado, y como vemos, estamos llegando a un rendimiento similar con bastante menos nitrógeno aplicado, e incluso en el punto más alto de nitrodoble estamos en un rendimiento mayor con mucho menos nitrógeno aplicado. Y podemos ver este mismo gráfico expresado el rendimiento de trigo en función del fertilizante aplicado, en donde las curvas van muy cercanas unas de otro, con lo cual la dosis de aplicación del fertilizante es la misma, teniendo en cuenta que la concentración de nitrógeno de Yarabela nitrodoble es menor, y por ende esa eficiencia en el uso de nitrógeno queda en evidencia que es mayor, es mucho mayor. Y para pasar y finalizar el tema de resultados, vemos un set de ensayos que se hizo con INTA Rafaela, donde también se comparan las distintas fuentes de fertilizantes, urea y Yarabela nitrodoble, donde lo que vemos son las curvas de respuestas en donde se expresa directamente la respuesta en rendimiento y no el rendimiento total del cultivo. También en función del nitrógeno aplicado. Vemos que hay varios puntos que forman las curvas, con lo cual la cantidad de casos es bastante amplia. Y vamos a hacer hincapié en dos situaciones. Una es la situación 1, en donde nos paramos sobre la misma dosis de nitrógeno. La respuesta con urea bajo esa dosis fue de 550 kilos. La respuesta de Yarabela nitrodoble con esa dosis de nitrógeno fue de 980 kilos. Vemos también la cantidad de fertilizante utilizado en cada caso, 87 kilos para urea, 148 para nitrodoble, y vemos una diferencia de respuesta a la misma cantidad de nitrógeno aplicado. Uno lo puede ver de esa forma, en donde la dosis de producto es distinta, pero también ver la situación 2, en donde lo que se compara es, para llegar a la misma respuesta en rendimiento, esos 980 kilos, cuánto nitrógeno y qué dosis se precisó de cada uno de los fertilizantes. Y en este caso, llegamos a esa respuesta en rendimiento con una dosis de 80 kilos de nitrógeno como urea, o sea, 173 kilos de producto, y con una dosis de 40 kilos de nitrógeno como Yarabela nitrodoble, es decir, 148 kilos por hectárea. Con este tipo de trabajos lo que hacemos es validar la teoría o los conceptos de eficiencia de uso de nitrógeno y cuáles son los puntos donde se pierde eficiencia en las fuentes que no son las que IAR ofrece. Y también está asociado a la parte más crítica del conocimiento aplicado, justamente para poder recomendar fuentes eficientes y que la respuesta en rendimiento se pueda ver en el cultivo. Eso es todo. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, muchas gracias y quedo atento a preguntas. Perfecto, Gustavo. Muy buena la presentación. Y recordamos que el espacio de preguntas es mediante el chat y pueden ir haciendo las preguntas y Gustavo las vas a responder. Perfecto. Por la duda, Luciano, si no sé si yo las llego a leer, por la duda si ves alguna que llegue a leer, porque... Ah, dale, porque yo no estoy viendo lo que escriben la audiencia. Pregunta de Fabiano, dice, en los ensayos de nitrógeno en trigo, ¿cuál fue el promedio de los rindes en las dos localidades? Tenemos en el de San Justo, promedio de rendimiento entre, depende de la dosis obviamente, ¿no? Pero estamos entre 2.500 y 2.800 kilos. Y para los de Rafaela eran más altos, estaban alrededor de 3.500, 4.000 kilos. Pregunta de Diego, ¿recomiendan el uso de sulfán
como sinergia del azufre y el nitrógeno? Sí, es un producto altamente recomendado. La realidad es que hay sinergismo entre azufre y nitrógeno, con lo cual es una opción muy válida, salvo que estemos bien seguros que no hay deficiencia de azufre con un alto nivel de certeza, y el magnesio puede hacer algún efecto positivo sobre las bases o que tengamos un desbalance con magnesio. Recordemos que nitrodoble tiene magnesio y sulfán azufre, con lo cual tenemos que ver cuál es más limitante en nuestro ambiente y ahí decidir cuál de los dos aplicar. Pregunta también de Fabiano, ¿cómo están mirando el uso de Argentina de la plataforma ARFAM, área usuario? Bien, estamos en área total de toda Argentina, estamos arriba del 1,5 millones de hectáreas, eso sumando bueno, los distintos cultivos. Hay mucha superficie de esa que es trigo, cebada y maíz, son los principales cultivos por la relación con después la fertilización nitrogenada. Y en usuarios, la verdad que no tengo el número en este momento, pero estamos pasando los varios miles. No tengo el número exacto. Perfecto. Al usar nitrodoble, ¿recomienda dividir la aplicación para aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno versus la urea? Sí, eso en realidad es un concepto de fraccionado versus aplicar todo junto. Si es la única fuente de nitrógeno, más allá si es urea o nitrodoble, el fraccionamiento siempre o casi siempre mejora esa eficiencia de uso de nitrógeno, pero para ciclos más o ambientes como el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, el ciclo va a ser un poco más corto también de trigo. No sería tan crítico aplicar todo junto después de la siembra, cuando el cultivo ya está establecido, emergido y cercano a inicio de macollaje, para el caso de nitrodoble. También el fraccionamiento tiene una gran ventaja cuando las dosis son altas, pero si estamos hablando de dosis más bajas, no vale la pena hacer dos aplicaciones o entrar dos veces con una máquina boleadora a aplicar. La prescripción de nitrógeno sensor de ARFAM ya fue validada por investigaciones locales. Sí, AdFarm utiliza un algoritmo que es el algoritmo en sensor, que es actualmente también, pero era una herramienta de agricultura de precisión de Yara, y utiliza la misma lógica y el mismo algoritmo de esta herramienta que hace más de 20 años que está en todo el mundo, ¿no? En el mercado, y a nivel local también en su momento cuando trajimos los primeros en sensor hicimos validaciones con varias instituciones y referentes, porque lo que mide AdFarm es la variabilidad, utiliza el algoritmo en sensor para hacer la recomendación de aplicación, pero siempre basado en la variabilidad de la dosis, y lo que no arroja AdFarm como herramienta es la dosis precisa de aplicación. No dice cuánto aplicar, sino que en función del mapa variabiliza la dosis que cada usuario decide. Por eso es una herramienta de aplicación variable, pero la dosis específica de máximo, mínimo y dosis media del lote la define el usuario a través de otros métodos. Por eso en realidad se complementan las herramientas que ofrecemos dentro de Cereal Plus, se complementan entre sí. ¿Recomendás el uso de CropFit Bio en mezclas con LAST? Sí, se usa bastante en mezcla.
con lo cual sí, es una recomendación muy acertada. ¿Recomendás el uso de zinc para la zona norte de Santa Fe? Sí, recomendamos el uso de zinc como tratamiento de semilla. No mostré algunos resultados que tenemos hechos en Avellaneda y también, bueno, en Rafaela, pero en todos los ensayos que hicimos tuvimos siempre respuesta positiva a la aplicación de zinc, y la ventaja que tiene hacerlo como tratamiento de semillas es que el costo por hectárea realmente es muy accesible, con una respuesta muy alta en rendimiento y también un efecto visual de crecimiento inicial y de desarrollo de raíces muy alto, que eso hace que el cultivo esté mucho mejor preparado ante situaciones de estrés. Con lo cual sí es una práctica que debería estar adoptada de forma masiva en esas zonas en donde los contenidos de zinc son, por un lado, son bajos en suelo, y también siempre o casi siempre hay condiciones adversas para los cultivos. Perfecto, Gustavo. Sí, yo soy de Reconquista y el maíz se nota mucho la deficiencia de zinc, así que Claro, sí, claro. se recomienda bastante la aplicación de zinc, por lo menos como arrancador. Y sí, es que el momento ideal para aplicaciones, sí, ahí a la siembra, ¿no? Perfecto, Gustavo. Si no hay más preguntas, pasamos en la segunda parte de la reunión. Quien va a dar es Daniel Leiva de GeoAgro. No sé si estás Victoria por ahí, puedes compartirle pantalla a Daniel. Y ya mismo ya lo transformamos en presentador de Daniel. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Ahí ya te vemos, Daniel. Vamos a poner el modo presentación. Y arrancamos. Dame el ok, Victoria, que se escucha bien y están viendo la pantalla, y arrancamos. Y a ambas. Sí, se escucha perfecto. Ok, bueno. Bueno, un poco complementando lo que acaba de disertar Gustavo, vamos a hablar lo que es incorporar tecnología o incorporar metodología de equipamiento electrónico y lo que hoy está dominado como las AgTech versus un concepto donde convergen lo que es primero adoptar y adaptar. Y ahí una de las cosas que vemos a lo largo de la experiencia de años de GeoAgro es que el agricultor en Argentina es incorporado de tecnología, pero realmente el desafío está actualmente en ser agricultores de nuevas o con las nuevas tecnologías. Y lo resumía en una anécdota un productor diciendo: somos muy buenos produciendo con tecnologías de hace 20 años. Entonces hoy el desafío está justamente en repensarse como productores y en la utilización y la nueva agricultura con esas tecnologías. Dicho esto, quiero partir de aclarar dos conceptos que son bastante con esta idea de que entremos a repasar justamente lo que es la agricultura de precisión o de alto desempeño, llamémosle. Hoy día el productor puede acceder a tecnología de insumos, y eso lo vemos en qué. Lo vemos en la tecnología que está disponible en una semilla, en un nuevo herbicida, con diferentes principios, en nuevas tolerancias, en fertilizantes, como acabamos de repasar. Y la potencialidad de mi hectárea o de mi lote puede cambiar si yo cambio ese insumo, incorporando uno nuevo o mejorando el uso, ¿sí? Eso es una realidad. Si yo lo tengo que graficar, esto es como recién charlábamos. Yo voy al insumo, al agroinsumo, y me llevo en la chata una bolsa de semillas
y atrás de cada semilla que cargo y cada bolsa hay investigación y desarrollo y mucho compromiso de las empresas proveedoras que no hacen más que aportar al potencial, esas decisiones y esas nuevas tecnologías, al potencial de rendimiento por hectárea. Y después, y en la otra vereda, digamos, si queremos llamarlo, está la tecnología de procesos, donde tenemos claramente dos ramas, donde están las tecnologías duras propiamente, y si ustedes tal vez quieren ponerlo gráficamente, vendría a ser algo tangible, donde tal vez estemos pensando en un piloto, en un monitor, donde las tecnologías duras de alguna forma lo que hacen es controlar la ejecución del proceso, ¿sí? Si yo estoy pensando en fertilizar, en bolear cierto fertilizante, bueno, seguramente voy a tener un monitor que me va a controlar la dosificación y un piloto que me va a permitir ser eficiente en la distribución y no superponer y demás en la labor. Y de la otra rama de la tecnología de proceso están las tecnologías blandas, que, si queremos ponerlo, son poco palpables o poco tangibles. Y ahí es donde entra una prescripción o un mapa de prescripción o un mapa de productividad, de ambiente, de rinde, ¿sí? Donde en realidad todo esto hay que ponerle mucho sentido agronómico y mucha agronomía propia. ¿Sí? Cuando digo propia me refiero a que sea genuina, y la genuinidad de esa agronomía va a partir si yo la hago en mi propio lote, bajo mis propias condiciones, con mi propio contratista, con mi propia maquinaria, y eso hay que resumirlo en un sentido, es decir, tengo que vivir y sentir ese proceso. Aclarando esto, si yo lo tengo que graficar en una imagen, para entenderlo, digamos, hoy la tendencia, y lo mencionaba en un inicio, el productor está incorporando mucha tecnología y tal vez solo de la dura. Por eso hoy, si subimos a una cabina de un tractor, probablemente nos encontremos múltiples pantallas que van a controlar y la ejecución de diversos procesos. Pero probablemente haya poca sentido agronómico a las decisiones que se puedan abordar y con las cuales esa tecnología nos puede permitir ser más eficientes, sustentables y también manejar riesgos y propiamente el impacto que hoy está generando todo lo que es la trazabilidad. Yo creo que todas estas están relacionadas, pero siempre está el pero, y que en todos los casos nosotros consideramos que el desafío pasa a ser generar el conocimiento, tomar nuevas decisiones o nuevas formas de decidir, y eso está resumido en lo que es el rediseño del proceso. Si yo sigo incorporando tecnología dura, mejoro a lo mejor la tecnología de insumos, pero no rediseño un proceso a través de cambiar mi decisión, probablemente sea lo que cuando acabamos de iniciar la charla, lo que mencionaba, seamos incorporadores de tecnología solamente. Y no estemos trabajando en el rediseño y en la nueva agricultura con las nuevas tecnologías. Y ahí identificamos una serie de pasos que lo vamos a abordar en un ejemplo concreto, y lo que nosotros denominamos que es un proceso de innovación en el agro. Por supuesto, en un proceso de innovación siempre hay errores, cuando se inicia siempre hay aprendizajes, y lo más interesante de esto es que sobre todo estamos buscando nuevos resultados. Y acá, digamos, vamos a abordar el punto número 1, que estamos trabajando en lo que es la fertilización en trigo, ¿sí? O refertilización en trigo. Luego vamos a abordar de alguna forma la información o los datos que yo puedo disponer para tomar nuevas decisiones o mejores decisiones. Finalmente, esas decisiones, cómo las ejecuto en el lote, que es el punto 4, y cerrando el ciclo o las etapas de este proceso, es cómo yo me siento a evaluarlo, me siento a compararlo, me siento a analizarlo y aprendo y genero el conocimiento propio de mi campo y de mis lotes.
Bien, lo que mencionaba, vamos a trabajar el proceso de refertilización. GeoAgro tiene marcada y compartida con clientes, incluso dentro del programa de ReGrant Tech, abordamos todas las etapas que ustedes están viendo, desde presiembra, siembra, refertilización, seguimiento del cultivo, pre-cosecha, cosecha y finalmente el cierre con un análisis de campaña, pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es la refertilización o fertilización. Y acá entonces la pregunta es, ¿por dónde empezar con todo esto? ¿Sí? El desafío está en el rediseño del proceso, entonces, ¿cómo empezamos? Y el punto de partida yo creo que es un diagnóstico y lo vamos a trabajar a dos niveles o con dos oportunidades de abordarlo a ese diagnóstico. Tecnologías hay varias, hay muchas, yo creo que hay excluyentes y hay complementarias. ¿Qué digo cuando hay excluyentes? Que probablemente de acuerdo a lo que yo quiera o la estrategia que quiera abordar agronómicamente, voy a necesitar una u otra cosa, ¿sí? Tal vez no necesite en casos trabajar lo que es la dosificación variable, por lo tanto no voy a necesitar una máquina que así lo haga, o tal vez necesite que las tecnologías se complementen. Y ahí es donde vamos a trabajar también para poder identificar esos aspectos. Y el primer punto, dentro de lo que dijimos que el plan, si yo me paro en las 5 etapas, el plan era lo que es refertilización o fertilización en trigo. Ahora es decir, qué información yo necesito. Bueno, estamos en un diagnóstico y dentro de los datos o la tecnología que nos puede estar aportando a trabajar ese proceso, en este caso es el mapa de productividad, en el cual ustedes están viendo una serie de colores. Este mapa de productividad es un análisis histórico multitemporal a través de sensores remotos o de imágenes satelitales, el cual nos está diciendo que existe una variabilidad en mi lote, ¿sí? Y se entiende que hay zonas en azul oscuro de mayor potencial y en verde más claro zonas de menor potencial. Yo puedo, lo recomendable bajo este mapa que ustedes están viendo, que es denominado de productividad, es un muestreo dirigido de suelo. Después hay que ver qué datos se toma y cuál es la recomendación, pero simplemente acá el objetivo es lograr identificar qué situación nutricional o física me encuentro en cada área. Es decir, estamos validando este mapa, ¿sí? Otra opción es trabajar a través de sensores remotos. Los sensores remotos hay múltiples, tenemos imágenes satelitales, drones, sensores activos que a medida que van avanzando en el cultivo nos van leyendo y nos van recomendando una dosis. Cada uno, lo dije hace un rato, puede ser excluyente o complementario, eso va a depender de la escala, del tipo de cultivo y sobre todo el tipo de limitante en el que yo voy a estar trabajando. Entonces, yo puedo leer esta variabilidad y puedo entender a través de las imágenes o, como mencionaba anteriormente en el mapa de productividad, cuál puede ser mi limitante. Y esos factores limitantes pueden ser permanentes o esporádicos. Un factor limitante a lo mejor puede ser la napa y es esporádico porque tal vez la tenemos un año y al año siguiente no. Y puede haber algunos permanentes y esos permanentes se pueden corregir o si no trabajar como una limitante que nos va a poner el techo de rendimiento. Los sensores remotos simplemente lo que hacen, a diferencia del mapa de productividad, es darnos una imagen en un momento dado del cultivo para ver cuál es la situación y la variabilidad que está expresando en ese momento bajo esa condición, ¿sí? Y ustedes acá lo están viendo. Un trigo para el 3 de agosto del año 2019 y el mismo trigo para el 17 de septiembre del 2019. Esto es el NDVI y esto me permitiría tal vez a mí ir y recorrer con una aplicación, diagnosticar y validar para ver qué es lo que, si hay alguna limitante que yo pueda corregir o si yo tendría que trabajar esa zona con el techo de productividad o rendimiento que estoy teniendo. Ustedes están viendo que la vegetación, el índice de NBI que están viendo, abajo a la izquierda,
está la escala. En los colores verdes más claros quiere decir que la vegetación o el cultivo en este caso tiene menor desarrollo, y a medida que se va acercando a los colores celeste azules, el desarrollo se acerca a los valores de 1 y con ello aumenta la masa o volumen del cultivo, como la sanidad y demás. Bien, ahora yo con esa información ya tengo que empezar a meter un poco de agronomía y que la plataforma me ayude o sea una herramienta para rediseñar ese proceso y tomar mejor decisión. Y en base a eso me está recomendando a través de la zonificación cómo son las áreas más parecidas de este cultivo, que es un trigo. Y una de las ventajas que tiene la plataforma es que tiene múltiples índices, y en este caso estamos viendo ahora una clasificación del NDRE que detecta lo que es clorofila, sobre todo en la planta, y que la clorofila está directamente asociada al nitrógeno, y me hace una clasificación cada área con el porcentaje que corresponde dentro del lote y las hectáreas mismas. Esto sirve para una presupuestación y logística de la aplicación si yo quisiera. Finalmente esto lo puedo llevar a una decisión, y acá en la decisión yo, al tener tecnología, si dispusiese o si tuviera ganas y abordamos con diferentes ojos la aplicación, puedo empezar a generar mis propios ensayos para evaluar las respuestas de estos fertilizantes o de estas aplicaciones, ¿sí? Y ustedes lo que están viendo acá son diferentes dosis que salen y surgen de una recomendación a través del muestreo dirigido al suelo, y con ello un balance de nitrógeno para hacer el aporte necesario, y siempre dejando y contrarrestando las dosis fijas, que eso va a simular cómo hubiese sido el valor promedio de manejo de mi lote, para contrarrestarlo y no solo evaluarlo desde el rendimiento, sino en el análisis económico, que es concretamente lo que nos está interesando. Y también ver cómo se comportan esas diferentes densidades, por ejemplo, en el sector del centro del lote. Ustedes están viendo una franja de color rosa y gris, y es la misma dosificación, ¿sí? Para el área, evaluando la respuesta en el área de baja productividad y en la de alta productividad. Por lo tanto, ya empezamos a hacer la evaluación de nuestros ensayos genuinos in situ en el mismo lote para ver las respuestas. Llego a esa decisión, lo que ustedes están viendo es una ejecución parcial, ¿sí? Porque esto estaba transmitiendo en tiempo real la máquina, y es una ejecución parcial de cómo fue la dosificación de ese fertilizante, ¿sí? Porque eso es importante también, chequearla y validar efectivamente que la labor se haya ejecutado acorde a lo que se planificó, porque muchas veces hay veces que no encontramos las respuestas que esperamos, pero cuando vemos la ejecución difiere totalmente de la planificación. También nos puede interesar el seguimiento de ese cultivo y la evolución, y lo que ustedes están viendo y lo que permitiría la plataforma es el mismo índice que estábamos hablando, que es el NRE, hacer una serie a lo largo del desarrollo del cultivo, desde las etapas tempranas hasta la cosecha, y lo que ustedes están viendo es cómo es la curva de evolución de ese lote. Y finalmente cerrar con lo que es el mapa de rendimiento, ¿sí? El mapa de rendimiento, si lo tenemos en condiciones y si lo ejecutamos responsablemente, llamémosle, nos brinda el cierre de ciclo para finalmente poner números a todas las estrategias y manejos, y de esa forma, primero aprender, segundo evaluarlo y hacer las correcciones necesarias, y si no, destacar los aciertos como también los errores. ¿Qué digo cuando uno destaca aciertos y errores? Es justamente esto, el análisis de la campaña, cómo se va comportando. Yo lo dije anteriormente, la franja de color rosa y gris
estábamos en una franja fija en el cual estaba pasando por 100 litros de la zona de alta y de baja productividad. Y así fue la respuesta, que si yo tengo el mapa de rendimiento puedo cerrar el ciclo de respuesta de ese fertilizante. Lo mismo para este lote, tengo una franja testigo donde no hay dosificación, una de 70 litros que es una dosis variable que se hizo en el resto del lote, una de 100 fija y una de 170 variable que se hizo en el resto del lote, y lo estoy cotejando con el mapa de rendimiento para evaluar las toneladas por hectárea de cada tratamiento. Bien, para ir cerrando algunas conclusiones. Bueno, el primer punto, que es posible generar prescripciones a partir de mapa de productividad, y el mapa de productividad nos puede permitir abordar en instancias de siembra y fertilización. Siembra, digo específicamente, puedo hasta tomar decisiones de diferentes variedades, diferentes densidades, acorde a la variabilidad que me presenta ese mapa. Otra opción para la prescripción es tomar un NDVI para fertilizar o refertilizar, y en base al NDVI yo armo la estrategia de esa dosificación. Otra de las conclusiones, que es muy importante, yo creo que en el diseño de la aplicación de los fertilizantes es importantísimo evaluar la respuesta, y para eso es necesario definir las zonas para ensayos, teniendo en cuenta el mapa de productividad y justamente el NDVI. Digo el mapa de productividad porque hay veces que si no hacemos, dejamos un testigo en la zona de alta productividad y resulta ser que el testigo no rindió más que todos los otros tratamientos, y bueno, tiene una explicación, que está en la zona de alta productividad. Y otra de las conclusiones es que todo esto que recorrimos de la plataforma y los ejemplos pueden abordarse a través de una aplicación móvil que nos permite ir de forma dirigida al lote, con el NDVI de fondo o con un mapa de zonificación para recolectar datos e ir evaluando en esta idea de sentir el proceso y vivirlo, para ver cómo va generando las respuestas de los tratamientos. En resumen, hay 4 puntos claves cuando trabajamos en fertilización. El punto 1 es el diagnóstico, múltiples con múltiple tecnología, una prescripción que puede resumirse en un mapa. Ese mapa no va a ser una limitante, no debería ser una limitante disponer de tecnología. ¿Qué quiero decir? Si yo no tengo una pulverizadora variable para hacer una dosificación variable, no importa, puedo generar con creatividad algunas macro áreas, o simplemente con el operario, lo hemos hecho. Esto no es algo que estoy hablando por desconocimiento. Como productor y como asesor en estas tecnologías, muchos productores hay veces que toman dos densidades o 2 dosis, y el operario va cambiando un switch, una tecla en la pulverizadora o en la boleadora, y con eso va modificando la dosis. El punto 3 es esa labor con ejecución controlada, revisarla para chequear que efectivamente haya concretado y haya ejecutado la decisión que pensamos. Y finalmente, el cierre del ciclo, en lo ideal y en la medida de lo posible, es con un monitor de rendimiento para evaluar los resultados con las toneladas o kilos por hectárea. Bien, yo con esto ya daríamos por finalizado. Aceleramos un poquito, no nos queríamos escapar del tiempo pactado de 1 hora. Gracias, Daniel. Ahí hay algunas preguntas. Luciano, ¿estás para trasladar las preguntas? Sí, se las leo a Daniel. Perfecto, Daniel. Estuvo muy buena la presentación. Y te leo un par de preguntas. Reiteramos que pueden hacerlas por medio del chat, y Daniel las va a ir respondiendo. La primera pregunta dice: hola Daniel, los costos aproximados que tienen el seguimiento y la prescripción con el servicio.
Bien, eso es algo en el cual seguramente los chicos del programa de Read Tech lo van a saber abordar mejor. Yo como productor te digo que los costos no te digo que son insignificantes, pero son mínimos respecto a la inversión que uno hace cuando evalúa el costo de implantación por hectárea. Sobre todo en el trigo estamos hablando de que tal vez es uno de los cultivos, o en la zona que estamos abordándolo ahora, es uno de los cultivos más baratos, pero si vos pensás en un maíz, está hablando de que está invirtiendo $500 por hectárea y tal vez puedes pensar en el 1 o el 2% de una inversión para mejorar el proceso, varios procesos de los que vimos, varias etapas de las que trabajamos, yo creo que prácticamente no tiene punto de discusión. Perfecto. Te agrego también que por cualquier consulta, tanto como por los fertilizantes de hierro, que Rigran es distribuidor exclusivo de sus productos, y tanto como cualquier tipo de ambientaciones o prescripciones pueden acercarse, ponerse en contacto con cualquiera, conmigo, con Daniel, con Gustavo, o acercarse a las sucursales de Rigran, que quedan en San Justo, está la Casa Central, y Malabrigo y Bandera están las sucursales. La segunda pregunta dice, Daniel, ¿cómo usar los mapas de ambientes históricos y también de NBI y NRE en la cultura para hacer prescripciones de nitrógeno a tasa variable, visto que tenemos años de sequía, mucha lluvia, por ejemplo? Bien, sí, justamente el mapa de productividad es un análisis histórico y multitemporal con esa idea de que podamos analizar tal vez un mapa de productividad para un año con ciertas condiciones climáticas y si vos quisieras y el productor o la empresa es ordenada, hasta podemos hacer mapas de productividad históricos con los cultivos propiamente dichos. ¿Qué quiere decir? Si a uno le interesa ver cómo se comportaron sus maíces históricamente en un lote, bueno, si el productor es ordenado y tiene la información que correspondería para hacer ese mapa, se puede sacar efectivamente un mapa de productividad para maíz, uno para soja, uno para trigo. Pero eso es en lo que es el mapa de productividad, que se puede totalmente considerar las variables climáticas o de manejo dentro de lo que es la entrega de ese mapa. Y lo que es el NRE, que es una imagen o llamémosle una radiografía en un momento determinado del lote, bueno, ahí hay que ser muy cuidadoso y justamente yo decía, parte de las tecnologías hay veces que son excluyentes y te va a permitir, no te va a permitir tomar decisiones y hay veces que sí te van a permitir y te van a aportar valor. Por eso es muy importante apoyarse en equipos que puedan colaborar en la decisión de la mano con el productor, porque hay veces que si yo parto a hacer un diagnóstico erróneo, probablemente fracase y el caso de eso va a ser una frustración. Y hay veces que si yo uso la lógica donde tengo menor valor de NR, aportar más fertilizante también puedo estar fallando, porque tal vez la limitante no sea la falta de nitrógeno, sino sea un pie de arado o compactación, ¿sí? Entonces, esto no es pensar la agricultura con una linealidad, sino que es nuevas tecnologías con agronomía, y agronomía se hace yendo al lote. Luciano, se te cortó. ¿Qué parámetros de suelo recomendás evaluar en muestreo dirigido y con qué frecuencia? Mira, no soy un especialista en suelo. La experiencia a través de los cultivos que estamos manejando en el área de producción propia va acorde a la inversión que uno quiere asumir en el diagnóstico. Yo creo que cuanto más completo sea el diagnóstico, mejor es. Cualquier cosa, dejo a disposición mi correo, mi contacto y lo trabajamos, pero en los casos que mostré se trabajó a 2 niveles,
con muestras compuestas de 0 a 30 centímetros y de 30 a unos 60, unos 90, no recuerdo, casi 2 metros. Y se trabajó, bueno, lo que son los parámetros tradicionales, y también se hizo agua útil por el tema de ver si realmente nosotros teníamos milímetros disponibles para abordar una estrategia agresiva en lo que era la fertilización, digamos. Perfecto. Daniel, máquinas autopropulsadas como Case y John Deere de última generación presentan la posibilidad de una fertilización variable con Solmix. Sí, sí, hay que chequearlo, eso es muy fácil a través de una foto que le saquen al monitor y nos los pasen a los chicos, tanto Eliano como Luciano, con eso podemos diagnosticar si tiene la posibilidad de ser variable. ¿La prescripción una vez hecha es compatible con cualquier máquina? Nosotros, eso es el mundo de maquinaria, el parque de maquinaria y equipo electrónico de Argentina muy diverso, con múltiples formatos de las prescripciones. Por lo tanto, eso hay que ser muy cuidadoso, se trata de hacer un registro previo en la planificación, justamente por eso lo ponemos con esas 5 etapas. Y nosotros, desde el equipo técnico de GeoAgro y con RigranTech, garantizamos el funcionamiento de las prescripciones. Pero cada máquina y cada equipo tiene su formato. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos con Ignacio. ¿El envío de prescripciones y recepción de informes automatizadas es posible? Entiendo, automatizadas, hoy existe una posibilidad de sacar mucho más rápido prescripciones o informes y es la tendencia y Cloro lo hace. Y después hay otra rama que es la telemetría, que es la captación de esos datos o el envío a través de la nube, llamémosle. También es algo que se está tendiendo a venir y cada maquinaria, cada marca lo está abordando. Pero es posible y se hace. ¿Cuál es el mayor desafío para hacer prescripciones de nitrógeno en trigo en Argentina usando tecnología de agricultura de precisión? ¿Qué pregunta? El nitrógeno yo creo que es uno de los elementos más difíciles de, de poder tomar una decisión porque hay que hacer una buena ecuación costo-beneficio y sobre todo en zonas marginales. Pero bueno, yo creo que la forma es un buen diagnóstico y armar una estrategia acorde al potencial y a las posibilidades que nos va a brindar el lote en el cual estamos hablando, porque tal vez estamos bajando un paquete tecnológico equivocado para el potencial del lote. O tal vez nos estamos quedando cortos, pero la forma de saber y encontrar ese punto de inflexión, de manejar bien los riesgos, entiéndase por no pasarse a una inversión alta de fertilizante y tampoco quedarse corto, es ir haciendo los ensayos y evaluando las respuestas que vamos teniendo en nuestros lotes y en nuestros ambientes. Perfecto, Anel. No sé si puedes volver a repetir la respuesta de Luis, que es el envío de prescripciones y recepción de informes automatizada es posible porque dice que se le cortó, tuvo problema. Sí, sí, es posible y se puede trabajar con el envío de la información a través de la telemetría, ¿sí? O del envío de datos de la maquinaria a la nube y recepción y procesamiento.
Y si no, nos envía la memoria a través de un correo o por la solicitud de servicios y se devuelve de forma automática informes que evalúan la calidad de la aplicación, la velocidad y alguna serie de reportes que en cualquier cosa lo podemos abordar luego eso. Perfecto, Anel. No hay más preguntas, así que muchas gracias por tu tiempo y muy buena la presentación. Muy bien. Ahora seguimos con Ignacio, no sé si estás por ahí, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien. Sí, bueno, me presento Ignacio Nardelli, del establecimiento La Delia en la zona de Tostado. Nosotros hace 2 campañas, en el 2018, empezamos a trabajar con lo que era fertilización variable. Empezamos en trigo por el cultivo que teníamos implantado en ese momento. Le acerqué la inquietud a Adriano, que me puso en contacto con Daniel en ese momento. Y bueno, y empezamos un poco lo que era el tema de ambientación para empezar a diseñar la fertilización. Bueno, ese primer Nacho, año se hizo... Sí, perdón. Sí. disculpa que te corte. Victoria, no sé si me querés compartir pantalla a mí. Yo tengo acá el campo de Nacho y algunos datos. Yo voy mostrando mientras él va hablando. Ahí está hecho, Luciano. ¿Se ve? Ah, Sí, perfecto, se ve perfecto. Ahí está. Ahí yo voy mostrando cualquier cosa, Nacho, vos habla nomás. vale. Pero bueno, en el primer año, justamente los 2 lotes que están arriba, que serán los 2 primeros lotes que habíamos ambientado, hicimos un ensayo, una prueba de fertilización variable. Y este año, en el 2019, agregamos los 2 de abajo. No, la verdad, nosotros ya teníamos la pulverizadora, lo único es que introducimos un código que nos permitió hacer variable. Y bueno, cuando Daniel, únicamente trabajando por medio de mail, me pasa la prescripción. Previamente, que trabajo a campo con Eliano, tomando muestras de suelo de las zonas buenas o altas y de las zonas bajas para ver un poco y ajustar la fertilización. Paso los datos a Daniel me arma la prescripción y yo con un pen lo acerco a la máquina, lo cargo y tranquilamente empiezo a trabajar. La verdad que es muy sencillo, muy sensitivo, no tuvimos grandes complicaciones y los pocos problemas que tuvimos por teléfono con Daniel y con Eliano lo pudimos tranquilamente solucionar. La verdad que nos gustó la experiencia, lamentablemente no pudimos todavía hacer, en el momento de la cosecha, medir rendimiento con monitor de rendimiento y hacer el mapa de rendimiento, esperamos poder hacerlo este año, pero nos gustó tanto la experiencia que bueno, aumentamos los 2 lotes de abajo y este año aumentamos en 3 lotes más en maíz. Si Dios quiere, a fin de esta campaña tendríamos que tener esos datos ya con la cosecha incluida. La verdad, también este año en el maíz y probamos también sin inconveniente con siembra variable en maíz. Bueno, ahí estamos viendo esos lotes. Este año fueron lotes de trigo. Las zonas azul fuerte son las zonas de alta productividad y las celestes zonas de baja. Ahí justamente podemos ver las dosis utilizadas de fertilizante líquido en este caso. Más abajo están también fertilización de trigo. No sé si tenés las que fueron siembra variable en maíz. Hola, ¿Luciano? Sí, sí, te escucho. Sí, no sé. Vos tenías ese es el mapa que muestra de la aplicación. Ese es cómo la máquina va leyendo y tirando las dosis. En un lote hubo un inconveniente con la antena y justamente hicimos lo que Daniel dijo, que por medio de una perillita ajustábamos las dosis. En una posición tiraba los 120 en la zona baja y cambiando la perillita en los 200 tirábamos en la zona alta.
Ah, no. Ah, no, perdón. Ah, no, ¿Estás cargando la siembra de maíz? Ese creo que es la siembra de maíz. Ah, perdón, yo pensé que era la... ah, no, ahí está la... claro, Nacho, sí, ahí está. Ahí está, esa es la siembra de maíz. Esa fue... bien. ¿Y pudieron encontrar una relación en los mapas, digamos, según la productividad o las estrategias de la fertilización o de la siembra? ¿Había una coherencia con lo indicado o lo planificado y lo que ibas viendo a campo? Sí, visualmente en algunos lotes se podía ver que justamente la zona un poco más baja de productividad coincidía con una zona ya de por sí de menor cobertura, un suelo un poco más inferior, un poco unos bajos. Después en el desarrollo de cultivo, bueno, en el maíz en este año, al ser la variable, no se nota tanta la diferencia. Y como no pudimos en el trigo hacer con mapeo de rendimiento en cosecha, no pudimos notar bien si se solapaba bien el rinde con las zonas cada una. Creo que este año puede hacerlo en maíz, justamente Bien, podemos ver que hicimos la siembra variable, baja densidad en las zonas bajas y alta densidad en la zona buena, y esperamos ver en el mapeo de rendimiento a ver si coinciden o cómo se manifiesta esa diferencia de densidades en cada zona. correcto. Pero bueno, a primera instancia, veámoslo del otro lado, no hubo mermas o caída en el rendimiento No, promedio esperado, digamos, haciendo una no, no, estrategia no hubo. diferenciada. Justamente hubo un lote en que hicimos fertilización al barrido, o sea, una dosis fija, y comparamos contra los lotes que hicimos dosis variables. En las dosis Bien, variables ahorramos un poco de fertilizante y los rindes no fueron inferiores para nada. claro. ¿Tenés idea cuánto es ese poco que ahorraste en costo por hectárea? No lo tengo ahora presente, lo tendría que buscar en la planilla, pero Sí, justamente estaba acordando, habíamos encargado, pedido un camión y prácticamente había un lote que decidimos no fertilizarlo y tuvimos que prácticamente fertilizar un poco del sobrante de ese camión que habíamos calculado para el consumo del lote, del ahorro que tuvimos de esa aplicación. Ok, y en la parte de maíz me interesa lo que acabas de mencionar. Dijiste que visualmente, a diferencia tal vez de otros años, no viste cómo se marcaban los ambientes o cómo el maíz expresaba esa variabilidad al hacer la siembra variable. Exactamente, no, la venta visualmente no lo vimos. Eh, Esperamos ver qué tal sería ahora con el monitor de rendimiento. Visualmente no se notó una gran diferencia. Eh, bueno, punto positivo, veamos, es un lote quedó bastante parejo, más allá de la diferencia de densidad. Bárbaro, Nacho, de mi parte, perdón la interrupción, pero me interesaba que por ahí No, no, se... perfecto, no, más o menos yo tampoco tengo mucho más, era para contar un poco antes la experiencia fue muy buena, muy interesante. Esperamos este año tener un poco más de datos en cuanto a la cosecha y poder correlacionarlo con la fertilización y la siembra variable, a ver qué resultados nos arroja. Excelente. Bien, Luciano, no sé si hay preguntas. Estoy mirando acá, pero no hay ninguna pregunta. No sé, Nacho, si tenés aparte algún dato de ahorro de semillas en maíz, si te acordás, si tuviste algún ahorro. Sí, lamentablemente no revisé las planillas, no tengo el número presente, disculpame, pero sí, que hubo ahorro, sí, tengo un interesante ahorro en cuanto a las bolsas. ¿Cuál fue la estrategia, Nacho? ¿Cómo? Disculpame, el fruto se cortó. ¿Cuál fue la estrategia en densidad? ¿Qué densidad usaste? En este caso fue una densidad más o menos de prueba,
la idea era tratar de ver cómo bajar, no nos animamos a bajar mucho con Eliano, bajamos a 48.000 mínimo, hasta en alto 60.000. Era para ver un poco justamente la respuesta, porque también en la fertilización se aumentó, no sé si estaba ahí la dosis de fertilizante, pero también aumentamos bastante en la zona alta, con alta densidad y alta fertilización, ver la respuesta y ver un poco también cómo era el rinde con baja densidad y baja fertilización. Bueno, esa era la primera estrategia, ver los mínimos y los máximos en la zona, a ver cómo respondía. Perfecto, Nacho. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo te decidiste, Nacho, a volcarte un poco en lo que es agricultura de precisión y siembra variable, todo lo que conlleva? Realmente hace varios años habíamos empezado con la idea, habíamos adquirido las maquinarias, estábamos buscando la forma de terminarlo. Habíamos empezado hace 5 o 6 años atrás y bueno, a poquito habíamos empezado. No llegábamos todavía a la variable porque no encontramos justamente una plataforma que nos parecía fácil de manejar. Entonces cuando me pongo en contacto con Eliano, que me recomienda a Daniel, y empezamos a trabajar, realmente, bueno, perdón la expresión, fue la pata que nos faltaba para terminar de culminar la idea de la siembra variable y la fertilización variable. La tecnología ya la teníamos, nos faltaba únicamente un poco de ordenarnos un poco y de esta plataforma que nos ayudaba a organizar los datos, a tener la información y bueno, realmente tener que no haga las prescripciones y una forma de cargarla. Perfecto. Nacho, una pregunta acá. ¿Esto lo evalúas por cultivo o lo ves como un proceso de agricultura a mediano plazo? Si hacer la siembra y la fertilización por cultivo, o no, Si la evaluás verdad los que datos. ir ajustando todo el establecimiento y todos los cultivos a este tipo de práctica. Realmente, bueno, como te digo, estamos en la parte de ensayo y de ver un poco, recopilar datos para ver los resultados, que espero tenerlo este año en cuanto a la cosecha, para ver cómo es el resultado. Pero te digo que en la parte de ahorro de insumos, por lo menos en la fertilización, en trigo, me dio resultado, o sea, en cuanto al ahorro del fertilizante. La verdad que en eso lo vimos, como te digo, el año pasado, cuando hice el barrido, en el 2017 que hice el barrido, gasté más fertilizante que en 2018 y los resultados no fueron inferiores, o sea, con los fertilizantes. O sea que, bueno, y ahora ver la idea de hacer la variable, de ahorro de semillas, ahorro de fertilizante y ver los resultados, que si de ser positivos, son muy interesantes. Perfecto. ¿Y qué esperas a mediano o largo plazo? ¿Cómo lo ves a la tecnología, a una agricultura más sustentable? ¿Apuntás al ahorro de insumos? Sí, tal cual, esa sería la idea. Y gracias a Dios, la tecnología también está avanzando. Nosotros cuando empezamos, ya 6 años atrás, era un poco más engorroso todo este tema, en el sentido no había tantas plataformas de NDI, tanto acceso a esas plataformas, encontrar, digamos, tantas soluciones online a distancia. Eh, la verdad que ahora con esto, que facilita la carga de datos, el estudio de los datos, hace que la idea de hacer una agricultura más sustentable, bajar el tema de insumos, cultivo de servicios, sean más sencillos y más accesibles. Genial. Bueno, si no hay más preguntas, Daniel, no sé si tenés alguna pregunta vos para...
No, de mi parte me parece excelente, agradecer la disponibilidad de Nacho, la voluntad, de todos los asistentes también. Bueno, ya medio que estamos en hora de ir cortando, me parece. Gustavo, no sé si está todavía. Y bueno, si no, damos por finalizado, cumpliendo en tiempo y horario la reunión. Le damos las gracias a todos los asistentes y a los disertantes, tanto Gustavo como Daniel y Nacho, por sus aportes. Espero que haya servido y cualquier cosa se ponen en contacto con la sucursal o con quien conozcan ustedes. Si lo conocen a Daniel pueden ponerse, conmigo, con Eliano, por cualquier consulta. Nos pueden consultar y estamos a la disposición para poder acompañarlos en la campaña de trigo que se viene. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por todo. Gracias, Nacho.